Eran las 9:27 de la mañana del 13 de diciembre de 1943 cuando el segundo teniente Philip Adair llevó su Curtiss P-40N Warhawk a un giro ascendente sobre Assam, India, mientras 64 aviones japoneses se materializaban a través de la neblina matutina, a apenas 5 kilómetros al este, con rumbo directo hacia su base en el aeródromo de Dinjan. Adair, de 23 años, ya había volado 43 misiones de combate con el 89º Escuadrón de Caza, protegiendo el puente aéreo del Hump, pero aquella mañana era el único piloto en el aire cuando apareció la formación enemiga. Antes de continuar con esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. En las 8 semanas anteriores, las incursiones japonesas contra los aeródromos aliados del noreste de la India habían destruido 47 aviones de transporte en tierra y matado a 112 personas. El P-40 de Adair, apodado Lulu Bell y marcado con el número 44, llevaba 6 ametralladoras Browning de calibre .50, con munición suficiente para apenas 12 segundos de fuego sostenido. La formación enemiga estaba compuesta por 24 bombarderos Mitsubishi Ki-21 Sally, escoltados por unos 40 cazas Nakajima Ki-43 Oscar, dispuestos en capas por encima y por debajo de la corriente de bombarderos. Los informes de inteligencia indicaban que incursiones de tamaño similar en Birmania habían logrado un 90% de aciertos contra aeródromos indefensos. Bajo él, el aeródromo de Dinjan albergaba 14 aviones de transporte C-47 cargados de suministros críticos para las fuerzas de Chiang Kai-shek en China, un hospital de campaña con 63 heridos y reservas de combustible suficientes para sostener las operaciones del Hump durante 11 días. Si los bombarderos alcanzaban el aeródromo sin oposición, el daño paralizaría las operaciones de suministro aliadas sobre el Himalaya durante semanas. Los cazas amigos más cercanos estaban a 38 minutos de distancia, en su base de Jorhat. Adair revisó su indicador de combustible. Tanques internos llenos, unos 680 litros, aproximadamente 90 minutos de vuelo a potencia de combate. La formación japonesa estaba a 900 metros por debajo de él, avanzando a 380 kilómetros por hora hacia el aeródromo. La doctrina estándar decía que un piloto de caza debía esperar refuerzos cuando la desventaja numérica superaba el 5-1. Adair enfrentaba una proporción de 64-1. Podía pedir ayuda por radio y seguir a la formación a distancia hasta que llegara apoyo, pero para entonces las bombas ya estarían cayendo. O podía atacar solo e intentar romper su pasada de bombardeo. Adair empujó el acelerador hacia adelante. Su motor Allison V-1710 respondió de inmediato. La presión de admisión subiendo. El P-40 aceleró hasta más de 500 kilómetros por hora. Se posicionó a 1200 metros por encima de la formación de bombarderos, aproximándose desde el sur con el sol a su espalda. Los Oscar aún no lo habían detectado. Su atención estaba puesta hacia adelante en el objetivo. Tenía una ventaja, la sorpresa. Los pilotos japoneses esperaban encontrarse con cazas cerca del objetivo, no a 30 kilómetros de distancia. Adair planeó su vector de ataque: golpear primero a la formación de bombarderos líder, ignorar a los cazas al principio, romper su precisión de bombardeo, obligarlos a dispersarse, forzarlos a abortar la pasada. El grupo líder de bombarderos, Sally, volaba en formación cerrada, 6 aviones dispuestos en 2 Vs de 3. Adair se invirtió, bajó el morro y picó sobre los bombarderos desde su posición elevada. Su velocidad aumentó rápidamente. El motor Allison del P-40 rugía a plena potencia. La distancia se cerraba deprisa. Las tripulaciones de los bombarderos aún no lo habían visto. A 730 metros abrió fuego. Sus ametralladoras martillaron, los trazadores arqueándose hacia el bombardero líder. Los proyectiles recorrieron el ala izquierda del Sally. La tela se rasgó. El metal chispeó. El motor de babor del bombardero estalló en llamas anaranjadas. Humo negro brotando de la cubierta del motor. La formación se rompió. Los bombarderos dispersándose hacia izquierda y derecha. Su V cerrada disolviéndose en caos.
Adair tiró bruscamente hacia arriba, 7 gravedades aplastándolo contra el asiento, y giró a la derecha. 40 cazas Oscar picaban hacia él. El Nakajima Ki-43 Oscar era uno de los cazas más maniobrables de todo el teatro del Pacífico, capaz de alcanzar más de 500 km por hora a 4.000 metros y ejecutar círculos de giro más cerrados que cualquier caza americano. Sus flaps de combate especiales le permitían perder velocidad rápidamente en los giros sin entrar en pérdida. Los pilotos japoneses explotaban esa ventaja sin piedad. En los 6 meses anteriores, los Oscar habían derribado a 63 cazas aliados sobre Birmania y el noreste de la India. El P-40N de Adair era más rápido en línea recta, pero no podía igualar el ritmo de giro del Oscar. En un combate de giro sostenido, el caza americano, más pesado, perdería energía más rápido que el ligero avión japonés. La táctica estándar del P-40 contra los Oscar era simple. Nunca girar con ellos, usar la velocidad, atacar y huir, alejarse, reiniciar. Pero Adair no podía alejarse. Si huía, los bombarderos se reagruparían y completarían su pasada de ataque sobre Dinjan. Tenía que mantener la presión sobre la formación, mantenerlos dispersos, mantenerlos nerviosos, aunque eso significara combatir solo contra 40 Oscar. Los primeros 4 Oscar llegaron en formación suelta desde su posición elevada a la izquierda. Adair giró a la izquierda, subió el morro, disparó una ráfaga de 2 segundos al caza líder. Las balas del calibre .50 fallaron por arriba. El Oscar giró a la derecha. Su compañero de ala lo siguió. Adair invirtió el rumbo, picando para mantener velocidad. 2 Oscar más picaron desde arriba. Los vio a 370 metros. Se metió en un giro ascendente hacia la izquierda, disparó de nuevo, sin impactos. Su contador de munición mostraba 800 proyectiles restantes entre las 6 armas, aproximadamente 6 ataques más a su ritmo actual de disparo. Detrás de la pantalla de cazas, los bombarderos Sally intentaban reagruparse. 3 grupos de 6 aviones cada uno se cerraban de nuevo hacia su formación. Si lograban recuperar su V de bombardeo, presionarían el ataque. Adair tenía quizás 90 segundos antes de que alcanzaran su punto de lanzamiento sobre Dinjan. Se enderezó, empujó el acelerador al máximo y volvió a picar hacia los bombarderos. 8 Oscar lo siguieron en el descenso. El P-40 aceleró a más de 650 km por hora en la picada. Los Oscar no podían igualar esa velocidad. Adair abrió distancia, se enderezó a la altitud de los bombarderos y se alineó con la formación Sally de la derecha. A 270 metros disparó. Los trazadores convergieron sobre el motor derecho del bombardero líder. El radial Mitsubishi estalló en una bola de fuego. El bombardero giró a la derecha, arrastrando fuego y escombros. Su compañero de ala rompió formación para evitar la colisión. Adair pisó el timón, derrapó a la izquierda, disparó contra otro Sally. Sus proyectiles atravesaron la delgada piel del fuselaje del bombardero. El Ki-21 no tenía blindaje para la tripulación ni tanques autosellantes. Diseñado en 1936, resultaba obsoleto para los estándares de 1943, pero aún podía cargar más de 1000 kilos de bombas, suficiente para destruir todo lo que había en Dinjan. Los Oscar volvían a cerrarse, 12 esta vez. El indicador de combustible de Adair mostraba unos 626 litros. Su contador de munición marcaba 650 proyectiles. Los bombarderos estaban a 30 kilómetros de Dinjan. Tenía quizás 4 minutos antes de que alcanzaran el rango de lanzamiento. Entonces, su motor comenzó a sobrecalentarse. El Allison V-1710 era un motor refrigerado por líquido. El refrigerante circulaba por pasajes en las culatas y el bloque, absorbiendo el calor de la combustión, y después fluía por un radiador montado bajo el fuselaje. En ajustes de potencia de combate, el motor generaba temperaturas extremas. El sistema de refrigeración estaba diseñado para soportar esa operación sostenida durante unos 20 minutos. Adair llevaba 11 minutos a plena potencia. Su indicador de temperatura del refrigerante marcaba 110 grados centígrados. La temperatura normal de funcionamiento era 99. A 121, el motor comenzaría a fallar. Tenía 3 opciones: reducir potencia para dejar enfriar el motor, abandonar el ataque y regresar a base.
o continuar combatiendo y arriesgarse a un fallo del motor sobre territorio hostil. Los bombarderos Sally estaban a 27 kilómetros de Dinjan, todavía dentro del alcance de bombardeo, todavía una amenaza. Adair mantuvo el acelerador hacia adelante. 2 Oscars se le vinieron encima de frente, la velocidad de cierre superando los 970 kilómetros por hora. Ambos cazas abrieron fuego a 450 metros. Adair vio sus destellos, los trazadores de 7.7 milímetros avanzando hacia su morro. Devolvió el fuego. Sus proyectiles del calibre .50, más pesados, transportaban más energía y alcanzaban más lejos. A 320 metros, sus disparos golpearon la cubierta del motor del Oscar izquierdo. El ligero caza se estremeció. Giró a la izquierda, arrastrando vapor blanco de refrigerante. Su compañero de ala lo siguió. Adair giró a la derecha y picó. Su temperatura de refrigerante alcanzó los 115 grados. Los bombarderos Sally estaban a 24 kilómetros del objetivo. 2 formaciones de 6 aviones cada una se habían reagrupado en nubes de bombardeo. La tercera formación seguía dispersa, con 3 bombarderos luchando por reincorporarse. Adair fue de nuevo contra la formación líder. 6 Oscar intentaron interceptarlo. Los superó en picado a más de 620 kilómetros por hora, demasiado rápido para seguirlo. A la altitud de los bombarderos se enderezó y abrió fuego contra el Sally líder. Su primera ráfaga golpeó la raíz del ala derecha del bombardero. La estructura del ala falló. El panel exterior se dobló hacia arriba y se desprendió. El Sally se invirtió y entró en barrena. Sin paracaídas, la tripulación cayó con él. La formación volvió a romperse, los bombarderos dispersándose en 3 direcciones. Su precisión de bombardeo estaba destruida. Incluso si lanzaban ahora, sus bombas caerían dispersas por kilómetros de selva, en lugar de concentrarse sobre el aeródromo. Adair tiró bruscamente hacia arriba. Su indicador de temperatura de refrigerante marcaba 120 grados. El motor funcionaba de forma irregular. Podía sentir la vibración a través de la palanca de mando. Comenzaba la detonación en los cilindros, preencendido por exceso de calor. Si no reducía potencia pronto, el motor se agarrotaría. 8 Oscar picaron sobre él desde arriba. Los vio tarde, giró a la izquierda, demasiado lento. Proyectiles de 7.7 milímetros atravesaron su ala derecha. La tela se rasgó, el metal se dobló. Un disparo alcanzó la varilla de control del alerón derecho. La respuesta del alerón se volvió blanda. Necesitaba más presión en la palanca hacia la derecha para mantener el vuelo nivelado. Otra ráfaga recorrió su fuselaje. Los proyectiles chispearon contra la cubierta del motor. Uno penetró el depósito de refrigerante detrás del cortafuegos. Refrigerante verde salpicó su parabrisas. El indicador de temperatura del motor subió más allá de los 127 grados. Vapor brotó de las juntas de la cubierta. Su presión de aceite cayó. El Allison estaba muriendo. Adair cortó el acelerador. Las revoluciones del motor cayeron. No había suficiente potencia para mantener altitud. El P-40 comenzó a descender, 300 metros por minuto, después más. Los Oscar circulaban sobre él, esperando. Entonces, su motor se incendió. El fuego en un motor de avión refrigerado por líquido sigue una secuencia predecible. Primero, el refrigerante ardiendo se vaporiza y se enciende. Las llamas se extienden hacia adelante por la cubierta del motor, arrastradas por el flujo de aire. Si el fuego alcanza las líneas de combustible que recorren el costado izquierdo del motor, el avión explota. Adair tenía quizás 30 segundos antes de que eso ocurriera. El procedimiento estándar para incendios de motor era apagado inmediato y salto en paracaídas, pero su altitud era de apenas 2.400 metros, descendiendo rápidamente, y se encontraba a 19 kilómetros de territorio amigo, sobre una selva donde operaban patrullas japonesas. Mantuvo el motor en marcha. La mezcla de combustible del Allison podía ajustarse manualmente. Adair tiró del control de mezcla hacia corte de ralentí durante 3 segundos, privando al motor de combustible. La intensidad del fuego disminuyó. Volvió a empujar la mezcla hacia adelante. El motor tosió. Arrancó de nuevo. Siguió funcionando, pero de forma irregular.
La potencia había caído a aproximadamente un 60%. No suficiente para ascender, apenas suficiente para mantener vuelo nivelado. Estaba comprometido a volar a casa con un motor dañado y en llamas, o a abandonar el avión sobre territorio hostil. Los bombarderos Sally estaban a 21 kilómetros de Dinjan, todavía lo bastante cerca como para dar la vuelta y atacar, pero sus formaciones se habían desintegrado. Bombarderos individuales se dirigían hacia el sureste, hacia Birmania. La incursión estaba rota. El aeródromo estaba a salvo. Adair giró hacia el suroeste, hacia su base en Naguli, a casi 70 kilómetros de distancia, aproximadamente 15 minutos de vuelo si el motor seguía funcionando. 6 Oscar lo siguieron. A poco más de 2.000 metros, su presión de aceite del motor cayó a cero. El Allison funcionaba con presión de aceite para lubricar sus bielas, cigüeñal y árbol de levas. Sin presión de aceite, el metal rozaba contra metal. La fricción generaba calor. El calor causaba expansión. Los componentes se agarrotaban. Adair sintió aumentar la vibración del motor. La hélice comenzó a girar de forma desigual. La potencia siguió cayendo. Su velocidad bajó a 288 kilómetros por hora. La velocidad de pérdida del P-40 era 190. Estaba perdiendo el margen entre vuelo controlado y caída. Detrás de él, los Oscar cerraron a poco más de 360 metros. No disparaban. Observaban esperando a que el motor fallara por completo, esperando a que saltara en paracaídas o se estrellara. Uno de los Oscar se acercó a su lado, lo bastante cerca como para que Adair viera el rostro del piloto. El piloto japonés hizo un gesto hacia abajo. «Aterriza el avión, ríndete, conviértete en prisionero». Adair lo ignoró. A 1.800 metros, el humo comenzó a llenar su cabina, no del incendio del motor, sino del cableado eléctrico detrás del panel de instrumentos. Los proyectiles que habían golpeado su fuselaje habían cortado cables de control y dañado el sistema eléctrico. El humo le quemaba los ojos y la garganta. Deslizó la cubierta abierta. La ráfaga de viento despejó parte del humo, pero la corriente de aire dificultaba respirar. Su velocidad cayó a 258 kilómetros por hora. Los Oscar se retiraron. No iban a desperdiciar munición. El piloto americano ya estaba prácticamente muerto. Su avión estaba lisiado. El motor moría. Se estrellaría en la selva. Ascendieron para observarlo descender. A 1.200 metros, el cable de control del alerón derecho de Adair se rompió. El alerón cayó a máxima deflexión. El P-40 giró a la derecha y el morro cayó en picada. Adair tiró de la palanca con ambas manos. Nada. Los cables del elevador estaban dañados. No tenía control de cabeceo. El morro se mantuvo abajo. Su velocidad aumentó. 300, 350, 400 kilómetros por hora. La selva se le venía encima. Altitud 900 metros, 760, 610. Iba a estrellarse. Entonces, recordó algo de su entrenamiento, algo que su instructor había mencionado sobre el rendimiento en planeo del P-40, algo sobre volar invertido. En un planeo normal, un avión desciende con el morro primero, la gravedad tirando hacia abajo mientras las alas generan sustentación. Pero invertido, la aerodinámica se revierte. El perfil del ala, diseñado para generar sustentación hacia arriba cuando vuela derecho, genera fuerza hacia abajo cuando está invertido. Sin embargo, en ángulos de ataque específicos, esa inversión crea menos resistencia que el vuelo normal. Un planeo invertido podía, en teoría, extender el alcance al reducir la resistencia. El principio se había mencionado brevemente durante el entrenamiento. Ningún instructor esperaba que un piloto realmente lo usara. Adair no tenía nada que perder. Se invirtió a 550 metros, a poco más de 1,5 kilómetros de la pista. La sangre se le agolpó en la cabeza. Su visión se enrojeció en los bordes. El sistema de combustible, diseñado para cargas de gravedad positivas, luchaba por alimentar al motor invertido. El Allison tosió, chisporroteó, casi se apagó y después volvió a arrancar, funcionando mal, pero produciendo potencia. El morro subió.
El descenso se ralentizó. A 360 metros, el P-40 se niveló, volando boca abajo a 200 kilómetros por hora. Adair mantuvo la posición invertida durante 40 segundos. Su velocidad subió a 258. Ascendía lentamente, 15 metros por minuto, pero ascendía. Entonces regresó el problema de la falta de combustible. El motor comenzó a fallar. Se enderezó de nuevo. Los controles dañados empujaron de inmediato el morro hacia abajo. El P-40 volvió a descender. Adair esperó hasta perder 90 metros y volvió a invertirse. El morro subió de nuevo. Ascendió 60 metros antes de que la falta de combustible lo obligara a enderezarse otra vez. El patrón se repitió. Invertido para ascender. Derecho para que el combustible fluyera correctamente. Invertir, ascender. Invertir, descender, invertir, ascender. Los 6 Oscar que circulaban arriba observaban aquella exhibición imposible. Un P-40 americano con el motor en llamas y los controles dañados, volando alternadamente invertido y derecho, negándose a estrellarse, arañando altitud con la determinación de un animal herido que se niega a morir. Un Oscar picó para investigar. Adair lo vio venir, se invirtió para ganar altitud y después se enderezó directamente hacia el caza japonés. El Oscar se apartó. El piloto americano estaba loco o desesperado. De cualquier forma, los Oscar decidieron no entablar combate. Giraron hacia el este, rumbo a Birmania. Adair continuó su ascenso alternado hacia Naguli. Su indicador de combustible mostraba unos 300 litros. Su indicador de presión de aceite marcaba 0. La aguja llevaba 9 minutos clavada en 0. El motor debería haberse agarrotado ya. Las bielas deberían haberse soldado al cigüeñal. El hecho de que siguiera funcionando desafiaba toda lógica mecánica. El Allison funcionaba por pura inercia, fricción y cualquier película microscópica de aceite que quedara en sus componentes internos. Su altitud alcanzó los 900 metros, después 1200. La base de Naguli estaba a 34 kilómetros al suroeste, aproximadamente 11 minutos si mantenía la velocidad actual. Su indicador de temperatura del refrigerante ya no registraba. La aguja se había fundido en algún momento. El humo seguía brotando de la cubierta, pero las llamas habían menguado, o el fuego había consumido todo el combustible disponible, o la falta de refrigerante lo había asfixiado de algún modo. A 1500 metros, Adair avistó el aeródromo de Naguli más adelante. La pista, la torre, los refugios, la seguridad. Pero enfrentaba un nuevo problema. Su tren de aterrizaje era hidráulico, y el sistema hidráulico funcionaba con la potencia del motor. Su motor producía potencia mínima y podía apagarse por completo en cualquier momento. Si bajaba el tren y el motor moría, se estrellaría antes de llegar a la pista con el tren extendido. Si mantenía el tren recogido e intentaba un aterrizaje sobre el vientre, el impacto podría romper los tanques de combustible restantes y el avión ardería. Necesitaba el tren abajo y trabado antes de que el motor fallara. Alcanzó la palanca del tren. Su mano derecha temblaba, no de miedo, sino por envenenamiento por monóxido de carbono. El humo de la cabina se había ido acumulando durante 14 minutos. Tiró de la palanca hacia abajo. Nada ocurrió. El sistema hidráulico del P-40 operaba a alta presión, alimentado por una bomba accionada por el motor. Con el motor produciendo potencia mínima, la bomba hidráulica no generaba suficiente presión. El tren permaneció trabado en posición retraída. El P-40 contaba con un sistema de respaldo, una bomba manual montada en el lado izquierdo de la cabina. 28 golpes de la palanca de bombeo presurizarían manualmente el sistema hidráulico lo suficiente para bajar el tren. Adair tomó la palanca con la mano izquierda, manteniendo la derecha en la palanca de mando. Bombeó. 1, 2, 3. Nada. El tren seguía arriba. La bomba manual requería ambas manos para funcionar con eficacia, pero soltar la palanca de mando significaba perder el control del avión. Sus alerones y elevador dañados empujarían de inmediato el morro hacia abajo. Se estiró tras su asiento, soltó el cinturón de regazo, lo enrolló alrededor de la palanca de mando, lo pasó por la estructura del asiento, lo apretó.
El arreglo improvisado mantuvo la palanca en una posición aproximadamente neutral, no un control perfecto, pero suficiente para mantener el avión volando recto. Tomó la bomba manual con ambas manos y bombeó con fuerza. 5 golpes, 10, 15. En el golpe 23 sintió resistencia, presión hidráulica acumulándose. En el golpe 28 escuchó un golpe seco bajo la cabina. El tren principal izquierdo se extendió y trabó. El tren principal derecho lo siguió 3 segundos después. El P-40 ahora tenía más resistencia aerodinámica. El tren abajo la incrementaba considerablemente. Su velocidad cayó de 258 a 217 km por hora, todavía por encima de la velocidad de pérdida, pero no por mucho. El motor producía quizás un 40% de potencia, apenas suficiente para mantener altitud con el tren extendido. La pista de Naguli estaba a 11 km por delante, 3 minutos. Su visión se estrechaba, los bordes grises se cerraban desde la periferia. El envenenamiento por monóxido de carbono afectaba su función cerebral. Sacudió la cabeza, se concentró en la pista. 8 kilómetros. Su indicador de temperatura del motor, el único que aún funcionaba, marcaba temperaturas muy por encima del límite máximo. Los componentes metálicos internos se expandían por el calor. Las tolerancias se cerraban. En cualquier momento, un pistón se agarrotaría, o una válvula se atascaría, o una biela se rompería. 8 kilómetros. Los operadores de la torre en Naguli lo vieron venir. Un P-40 con humo brotando de la cubierta del motor, volando de forma errática, con el tren abajo. Asumieron que haría una aproximación normal, bajaría los flaps, reduciría velocidad, tocaría con las ruedas principales primero, el procedimiento estándar de aterrizaje, pero los flaps de Hadar también eran hidráulicos. Con potencia mínima del motor, no podía generar suficiente presión hidráulica para el tren y los flaps a la vez. El tren estaba abajo, los flaps se quedaron arriba. Aterrizar sin flaps significaba una velocidad de aterrizaje más alta, 190 km por hora en lugar de 145, lo que significaba una carrera de aterrizaje más larga. La pista de Naguli medía 1.200 metros. Un aterrizaje sin flaps en un avión dañado requería al menos 900 metros. Factible si mantenía la velocidad, si el motor seguía funcionando, si tocaba suavemente. A poco más de 3 kilómetros de la pista, su motor se apagó. La hélice giró en molinillo hasta detenerse, sin potencia, sin empuje. El P-40 se convirtió en un planeador, uno muy pobre. La relación de planeo del Warhawk era aproximadamente de 8-1. Desde 600 metros de altitud podía planear unos 5 kilómetros. La pista estaba a 3. Teóricamente posible, pero su avión dañado tenía resistencia extra por los daños de batalla. Los agujeros de bala en alas y fuselaje alteraban el flujo de aire. Su relación de planeo real era peor de lo normal, quizás 6-1. No iba a alcanzar la pista, se estrellaría corto, en la selva. Después de sobrevivir a 64 aviones japoneses, después de volar invertido durante 11 minutos, después de cuidar un motor moribundo durante 15 minutos, se estrellaría a 200 metros de la seguridad, porque su motor había fallado en el peor momento posible. Entonces recordó de nuevo aquel principio del entrenamiento sobre el vuelo invertido. Tenía nada que perder. Se invirtió a 550 metros, a poco más de 1,5 kilómetros de la pista. La sangre se le agolpó en la cabeza. Su visión se enrojeció. Mantuvo la posición invertida, observando la selva pasar bajo él, o sobre él, la perspectiva volviéndose desorientadora. La velocidad se mantuvo estable en 200 kilómetros por hora. La tasa de descenso era de 150 metros por minuto, mejor que los 214 que había experimentado volando derecho. Los operadores de la torre en Naguli vieron un P-40 invertido aproximándose, con el tren de aterrizaje extendido. Un tren abajo mientras invertido era aerodinámicamente incorrecto, estructuralmente exigente. Las compuertas del tren, diseñadas para soportar cargas de aire desde abajo, ahora recibían cargas desde arriba. Pero el tren resistió. El P-40 continuó su aproximación invertida. En tierra, un jefe de tripulación llamado sargento técnico Robert Martínez observaba con prismáticos. Vio el avión invertido, vio el tren extendido, vio el humo brotando del motor.
Su primer pensamiento fue que un piloto japonés había robado un P-40 e intentaba ametrallar el campo. Martínez corrió hacia la posición de ametralladora calibre .50 más cercana. Otros 3 miembros del personal de tierra lo siguieron. Alcanzaron el emplazamiento y comenzaron a orientar el arma hacia el avión que se aproximaba. Adair estaba a 120 metros de altitud, a 800 metros del umbral de la pista, todavía invertido. Su visión se desvanecía. Túneles grises se cerraban. El monóxido de carbono y las fuerzas de gravedad negativa apagaban su función cerebral. Le quedaban quizás 20 segundos de conciencia. Necesitaba enderezarse, alinearse con la pista y aterrizar. Pero si se enderezaba demasiado pronto, los controles dañados empujarían el morro hacia abajo y se estrellaría corto. Si se enderezaba demasiado tarde, sobrepasaría la pista. A 60 metros de altitud, a 270 metros del umbral, Adair se enderezó. El alerón dañado empujó de inmediato el ala derecha hacia abajo. Contrarrestó con la palanca a la izquierda, peleando contra el avión, forzando las alas a nivelarse. El morro quería caer. Tiró de la palanca hacia atrás. Los cables rotos del elevador le dieron un control parcial. No mucho, pero suficiente. El P-40 descendió hacia la pista en un ángulo pronunciado, morro alto, alas tambaleándose. El equipo de artillería de Martínez seguía al avión con la mira. El P-40 estaba claramente dañado, con humo brotando. Podía ser amigo, podía ser enemigo. En 3 segundos el avión cruzaría el umbral de la pista. Martínez tenía que decidir, disparar o retener el fuego. Retuvo el fuego. Adair cruzó el umbral a 27 metros de altura, descendiendo rápidamente, demasiado rápido, demasiado inclinado. El P-40 cayó los últimos 27 metros en 4 segundos. Las ruedas principales golpearon el pavimento con fuerza, un impacto de 7 gravedades. Los amortiguadores del tren se comprimieron por completo. La rueda de cola golpeó con estrépito. El metal chirrió. El tren principal derecho colapsó. El ala derecha cayó. La punta del ala golpeó la pista y se clavó. El avión giró bruscamente hacia la derecha, girando 180 grados, lanzando chispas y fragmentos de concreto. Derrapó hacia atrás 60 metros y se detuvo. Humo brotaba del compartimento del motor. Los equipos de bomberos corrieron hacia el avión. Adair permaneció inmóvil en la cabina durante 12 segundos. Después soltó sus correas de hombro, se puso de pie y salió trepando sobre el ala. Las piernas le fallaron. Se sostuvo en la raíz del ala. El personal de tierra llegó hasta él y lo ayudó a bajar. Martínez llegó con el equipo de bomberos. Abrieron la cubierta del motor. El Allison estaba destruido, pistones agarrotados, cigüeñal deformado, cárter de aceite reventado, refrigerante por todas partes. Adair caminó alrededor del avión junto a Martínez. Contaron los daños. 16 agujeros de bala en el fuselaje, 7 en el ala derecha, 4 en la izquierda. Un proyectil había cortado por completo el cable de control del alerón derecho. Otro había perforado el depósito hidráulico. Un tercero había cortado 2 mazos eléctricos detrás del panel de instrumentos. El motor había sufrido un daño catastrófico por sobrecalentamiento y falta de aceite. Cada cilindro mostraba rayaduras. 3 bielas estaban soldadas al cigüeñal. El sistema de refrigeración estaba destruido. Lulubelle jamás volvería a volar. Pero Philip Adair había salvado el aeródromo de Dinjan. Los informes de inteligencia confirmaron que los 24 bombarderos Sally habían dado media vuelta sin soltar su carga. La formación japonesa se había dispersado a 24 kilómetros del objetivo. 40 cazas Oscar habían escoltado de vuelta a Birmania a bombarderos vacíos. 0 bombas impactaron instalaciones aliadas. 0 bajas en tierra. Los 14 transportes C-47 permanecieron operativos. El puente aéreo del Hump continuó sin interrupción. El 16 de diciembre de 1943, 3 días después de la misión, el cuartel general de la 10ª Fuerza Aérea entrevistó a Adair sobre el enfrentamiento. Describió la secuencia de ataque, la técnica de vuelo invertido, la aproximación de aterrizaje.
Los médicos de vuelo lo examinaron. Los niveles de monóxido de carbono en su sangre seguían elevados 72 horas después de la misión. Determinaron que había volado con envenenamiento severo durante los últimos 11 minutos del vuelo, un nivel de deterioro que debería haberlo dejado inconsciente. De alguna manera, había permanecido funcional solo por pura voluntad. El 8 de enero de 1944, el teniente general Joseph Stilwell, comandante de las fuerzas estadounidenses en el teatro China Birmania India, condecoró al segundo teniente Philip Adair con la Estrella de Plata. La citación describía su galantería en acción contra fuerzas enemigas el 13 de diciembre de 1943, cuando Adair, volando solo, enfrentó y desbarató una formación de 64 aviones enemigos que atacaban instalaciones aliadas, continuando su ataque a pesar de un daño severo en su avión y lesiones personales, evitando así la destrucción de instalaciones de suministro críticas. Adair voló 95 misiones de combate más con el 80º Grupo de Caza, logrando el estatus de AES con 5 bajas confirmadas. En su última misión, en julio de 1944, derribó a 2 Ki-43 Oscar sobre el norte de Birmania. Regresó a Estados Unidos en septiembre de 1944, sobrevivió a la guerra y permaneció en la Fuerza Aérea durante 30 años más, retirándose como coronel en 1971. El 80º Grupo de Caza, conocidos como los Fantasmas de Birmania, continuó operando hasta agosto de 1945. La unidad destruyó 413 aviones japoneses en combate aéreo y 147 en tierra, perdiendo a 63 pilotos entre muertos y desaparecidos. Su insignia de calavera se convirtió en una de las marcas más reconocidas de todo el teatro China-Birmania India. El P-40 Warhawk nunca alcanzó la fama del P-51 Mustang ni del P-47 Thunderbolt. Era más lento que ambos, no podía combatir con eficacia por encima de los 4.500 metros, y para 1943 ya se consideraba obsoleto. Pero en manos de pilotos decididos como Philip Adair, aquel resistente caza de Curtiss demostró que lo que más importaba en el combate no eran las especificaciones del avión, sino el coraje y la habilidad del piloto que lo volaba. Un piloto, un caza obsoleto, 64 aviones enemigos. El 13 de diciembre de 1943, Philip Adair demostró que las probabilidades imposibles no significan nada cuando alguien se niega a rendirse. Su solución ante controles dañados, volar alternadamente invertido y derecho durante 11 minutos, desafió todo procedimiento estándar de vuelo. Su aproximación de aterrizaje invertida, con el tren extendido, jamás se había intentado antes, y jamás volvería a repetirse. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este, directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.